En sus Biblias y vamos a ir a Génesis. Génesis 5, versículos 21 al 24. No sé si recuerdan que en la sesión pasada de Génesis hablábamos un poquito respecto a la genealogía. Estábamos como estudiando esta genealogía y estábamos viendo algunos contrastes que habían entre la genealogía de Génesis 4 y la genealogía de Génesis 5, como una era la genealogía mala y la otra la genealogía buena. Hablamos un poquito de que en estas dos genealogías en realidad lo único que las distinguía a una de la otra era que una estaba moldeada por gracia. ¿Sí? Dios mostró su favor hacia una de las líneas y no hacia las otras. La línea de los aprobados y la línea de los reprobados. Básicamente eso es la diferencia o la principal distinción en estas líneas. Ahora, en el recuento de estas líneas hay un personaje en particular en ambas líneas que sobre todos los demás participantes de la línea o descendientes destaca. En el caso de la línea de Caín, el personaje era Lamec. Si decíamos que en la línea de Caín, en Génesis 4, Lamec era como la culminación del mal, era como el clímax de toda la maldad y todo el pecado manifestado en una persona hasta ese punto. Sí, y de ahí en adelante la maldad siguió creciendo y creciendo y creciendo. Sí. Pero si vamos a la otra línea, en Génesis 5, hay algo similar, pero opuesto. Que es igual, hay un hombre que destaca en toda esa línea. Y recuerda que algo que veíamos en la línea era que realmente los hombres en la línea del capítulo 5 de Génesis no se cuenta nada de ellos, no se describe nada de sus vidas, no se habla nada de lo que ellos lograron o no lograron, simplemente se menciona que están en la línea de los aprobados. Eso es todo lo que sabemos. Y solamente hay un hombre del cual se menciona algo distinto, ¿sí? Y ese es Enoc. ¿Sí? En Génesis 5, 21, al 24 leemos que dice: Enoc vivió 65 años, fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué te imaginas tú que hubiera ocurrido en ese se lo llevó? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Qué piensas cuando se lo llevó? ¿Una qué? Una abducción. Como que está y luego ya no. Un puff. ¿Se imaginan? Un arrebatamiento. Se imagina así como en las caricaturas, ¿no? Que está el monito y de repente nada más una nube, un puff y ya. Como la película de Apocalipsis que se desaparece. No lo he visto, pero sí. Una abducción. De repente, yo no sé por qué, pero muchas veces cuando leía esto, así también con la cuestión de Elías, como que me manejaba una mano grandota que bajaba del cielo. Y luego, así como en las películas de los gigantes, no sé si han visto la de El Gigante de Hierro. Sí. Así como cuando agarraba al niño, que nada más así como que le hacía así. Y pues el niño todo chiquillo, ¿no? Así el gigante. No sé, así me lo veía, pero luego ya como me vas leyendo, es bien interesante que primero que nada esta expresión de Dios se lo llevó. La traducción original y más correcta sería Dios lo trasladó. No se lo llevó, o sea, lo trasladó. La traducción correcta. La traducción más acertada sería esa, más precisa, Dios lo trasladó. Y entonces, pues sí cambia un poco cómo lo imaginas, ¿no? Entonces hablamos que esta línea de descendencia de Set, o del lado de Set, contrasta con la de Caín, llega a su clímax en el séptimo. Ambas líneas llegan a su clímax en el séptimo. Si hiciéramos un árbol genealógico, tendríamos estas dos ramitas, y de esas ramitas, el séptimo es el que más frondoso se vería. Y Lamec. Lamec es el malo, Enoc es el bueno. ¿Sí? De cierta forma, Enoc es la antítesis de Lamec. De la forma que Lamec destacaba en su maldad, en Enoc encontramos una descripción muy única, singular y distinta en toda la línea de Set. Se dice que Enoc caminó con Dios. Fuera de esto no hay nada más que distinga a Enoc del resto de sus compatriotas. Simplemente es que Enoc caminó con Dios. Cuando hablamos de los patriarcas y de estas figuras,
algo que podemos ver son verdades o indicios o, voy a decir, fundamentos de la religión cristiana que están siendo aplicadas y demostradas. Cuando vemos a Abel, vemos la ofrenda. Cuando vemos a Set y Enos, vemos que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esa expresión, cuando la veíamos, hablábamos de cómo expresaba, ¿cómo se dice? Adoración corporativa. O sea, comenzaron a juntarse, ahora sí como una comunidad, como una iglesia, a invocar el nombre del Señor, a adorar. Y aquí pues ya hablamos de una liturgia estructurada, como una iglesia local, vamos a decir. Y entonces cuando llegamos al patriarca Enoc, siendo también un modelo de nosotros, o un modelo para nosotros, podemos ver esta parte que dice, caminó con Dios. Esta distinción que es marcada con Enoc es marcada con un propósito. La misma ausencia de información que encontramos respecto a la vida de Enoc enfatiza más grandemente como pequeño detalle de decir, Enoc caminó con Dios. Entonces hay una gran importancia y singularidad en esta expresión. Pareciera ser que por sobre todas las cosas que no pudo haber hecho o no hecho, logrado o no logrado, solamente se registran dos. La primera es que tuvo hijos y la segunda es que caminó con Dios. Y fuera como si este caminar con Dios fuera lo máximo de su vida. Nada más de lo que hizo Enoc importó, sino el hecho de que caminó con Dios. Y tan importante fue que está registrado en la Biblia. ¿Sí? El resto de los hombres, de los patriarcas, simplemente están ahí, están en línea probatoria. La verdad es que ya si mi nombre estuviera en la genealogía de Génesis 5, yo contentísimo, o sea, ya. Aunque diga ahí al final, y murió, ¿qué importa? Estoy en la genealogía. Pero Enoc es algo distinto porque está en la genealogía, pero aparte no murió. ¿Sí? Y se dice que caminó con Dios. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que distingue a Enoc del resto de los patriarcas? No podemos decir que todos en realidad caminaron con Dios, no pudiéramos decir eso. Y entonces en esta sesión me gustaría indagar un poquito a considerar lo que implica este caminar con Dios. ¿Qué es lo que significa y por qué es importante o por qué esta importancia de agregar esta frasecita que pudiera parecer como, pues nada más ahí como para animar, ¿no? Que no esté tan aburrido toda la genealogía. Especialmente cuando está dentro de una genealogía que ya por sí sola tiene un contenido teológico y verdades fundamentales para nosotros, pues inmenso, ¿no? Es demasiado. Entonces me gustaría que primero hablemos un poquito de esta expresión. Como ya lo había mencionado en la lección pasada, esta expresión solamente se encuentra 2 veces en la Biblia. Una de ellas con Enoc y la otra con Noé. Ambos de estos son, en cierta forma, distinguidos por Dios. Enoc en la genealogía y Noé en el hecho de que fue el único hombre que se dice que vivió así explícitamente, ¿sí? En el sentido de que Dios tuvo gracia con Noé, ¿sí? O Noé halló gracia en los ojos de Dios. Los dos son distinguidos de una cierta forma. De cierta forma, el resultado para esos 2 hombres con esta distinción particular es el mismo: vida. Ninguno murió. Noé no murió físicamente en el diluvio que lo hubiera matado. Enoc no murió físicamente, sino que fue trasladado. La raíz de esta expresión, de la expresión caminó con Dios, significa caminar, vivir. Y la preposición en particular utilizada, el con, denota intimidad y compañerismo. Como lo había mencionado también ya antes, decíamos que hay otra expresión que se parece mucho a esta, que es caminó ante Dios, o siguió a Dios, o siguió los pasos de Dios, o algo así como por ahí. Pero esta de aquí está diciendo que literalmente caminó lado a lado. ¿Sí? Una es camino detrás de, como siguiendo lo que tú estás haciendo. Entonces tú vas por delante, yo voy por detrás. Pero aquí estamos hablando de que estamos caminando lado a lado con una persona. Víctor Hamilton decía que caminar con, esta expresión, captura un énfasis en la comunión y el compañerismo. En varios pasajes, todos dirigidos a un rey o a su dinastía, caminar ante Dios sugiere fuertemente obediencia y subordinación en lugar de adoración y comunión.
Es decir, seguir a alguien sugería obediencia y subordinación. Caminar con alguien sugería adoración y comunión. Hay una diferencia entre estas dos cosas, no es nada más un mero, es que aquí usé otra palabrita porque pues se escuchaba más chido. Hay una intención intencional. ¿Ibas a ¿Me preguntar? repites esa última parte de caminar con Dios? Andar es obediencia y subordinación y caminar. Ajá. Caminar ante Dios sugiere fuertemente obediencia y subordinación en lugar de adoración y comunión. A ver, otra vez. Andar es obediencia y subordinación. Ajá. Sugiere obediencia y subordinación Y caminar. en lugar de la adoración y la comunión. Gracias. Entonces, en esta imagen de caminar con, está puesta así, con un propósito específico, y es muy acertada. Cuando empiezas como a analizarla, es muy acertada esta expresión de caminar con, y es necesaria para poder entender las implicaciones de la descripción de la vida de Enoc. A forma de tener una mejor idea de esta expresión, vamos a imaginar, vamos a pensar un poquito, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a imaginar, ¿no? ¿Qué te imaginas al decir caminé con tal persona? ¿Qué es para ti caminar con alguien en el aspecto físico literal? Cuando te imaginas caminando con alguien, ¿qué piensas? Si piensas que tú vas aquí y la persona está allá atrás y te está siguiendo y te dicen, espérame, no es tan rápido. Me ha pasado que algunas personas, cuyo nombre no voy a mencionar, caminan muy rápido. Yo estoy acostumbrado como a tomarme mi tiempo cuando estoy caminando porque casi nunca salgo a caminar. Entonces pues yo voy así, modo tortuga, y una cierta persona, cuyo nombre no voy a mencionar, va... Puede ser, o no, o nada más camina muy rápido. ¿Quién es la primera persona que viene a tu mente cuando piensas en caminar con alguien? Cuando piensas en caminar con alguien, así nada más una persona general, genérica, ¿quién se viene a tu mente? ¿Qué persona es la que tú dirías, sí, yo voy a caminar con alguien? Y luego piensas, ok, si yo voy caminando, a mi lado está tal persona, ¿sí? ¿Con quién te imaginas? ¿Y por qué piensas en esa persona? ¿Qué es lo que te lleva a pensar en esa persona en particular? Es una caminata mundana, pero ¿por qué piensas en esa persona? Una respuesta corta general pudiera ser algo entre líneas de: cuando me imagino caminando con alguien, pienso en una caminata tranquila, sin prisa, sin urgencia. Simplemente estoy caminando, platicando con la persona con la que estoy caminando. De cualquier tema, simplemente estamos como cotorreando, platicando, hablando de esto, de aquello. La persona con la que estoy caminando generalmente es alguien cercano a mí, al punto de que pues estoy caminando con ella. Es alguien cercano a mí, no voy a caminar con el rarito o el extraño que no conozco, que he visto 2 veces nada más en mi vida. Si voy a caminar con alguien, voy a caminar con alguien que conozco. Y es justamente esta la idea que se busca capturar en esta expresión de camino Enoc con Dios: comunión, compañerismo, relación. Entonces vamos a pasar a este tema de las implicaciones del caminar con Dios. Cuando hablamos de caminar con alguien, hay muchas implicaciones dentro de esta acción. Cuando hablamos de caminar con Dios, hay igualmente muchas implicaciones y de mucho más gran valor e importancia, porque estás caminando con Dios. Se dice que Enoc caminó con Dios, no con una persona cualquiera. Eso quiere decir que lo que estuvo pasando en ese caminar tenía mucho más grande valor e importancia que simplemente caminar con persona X. Entonces te voy a enlistar las implicaciones de las cuales vamos a hablar y luego vamos una por una como hablando un poquito de ellas, ¿no? Son 6. La primera es reconciliación. La segunda es correspondencia. La tercera es voluntad. ¿Con qué? Correspondencia. Okay, la primera es reconciliación. La segunda es correspondencia. La tercera es voluntad. La primera es reconciliación, para que se las aprendan. La segunda es correspondencia. La tercera es voluntad. La cuarta es progreso. La cuarta es progreso.
La quinta es intimidad. Y la sexta es influencia. La cuarta es progreso. La quinta es intimidad. Y la sexta es influencia. Entonces vamos a platicar un poquito sobre estas implicaciones y cómo es que se conectan en el caminar con alguien y específicamente en el caminar con Dios de Enoc. Primero con reconciliación. En Amós 3:3 vemos que dice: ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Para que dos personas puedan caminar juntas, debe de haber una cierta armonía entre ellos. Si existe algún tipo de impedimento u obstrucción, una ofensa o algo que esté ahí como dividiendo la relación de estas dos personas, un asunto pendiente per se, lógicamente una caminata sería algo que no ocurriría. ¿Saldrías tú a caminar con alguien con el que estás peleado? Si estás enojado con esa persona, o sea, estás furioso con esa persona. Sí, yo también me lo. ¿Saldrías tú a caminar voluntariamente, con gusto? O sea, tú dirías, sí, hoy es mi día de caminar con esta persona. La odio, pero voy a caminar con ella. No sería algo que queríamos. Sinceramente, sería algo irrazonable para nosotros de hacer. Y si lo hiciéramos, si a lo mejor dices, no, pero es que yo soy bien bueno para morir a mí mismo, sería una caminata muy incómoda, ¿sí? Muy incómoda. En la mañana fui a cortarme el cabello. Yo soy bien malo para platicar con gente que no conozco, pero estoy intentando ser como más social y así. Y entonces estaba platicando con mi peluquero. Me estaba contando que es de Honduras y así, pero llegó un punto donde me dejó de contar cosas. Y todavía le quedaban como 20 minutos de cortar el cabello. Y entonces pues ya nada más silencio total mientras me cortaba el cabello. Y pues yo tenía así la... ¿cómo se llama la capa, la sábana? Sí. Y nada más por abajo estaba así. Porque pues ya no tenía nada más que decirle. Bueno, sí había cosas que decir, yo no sabía qué. Sería muy incómodo. Yo no estoy ofendido con él, pero fue muy incómodo. ¿Qué tan más incómodo sería con una persona con la que sí estoy ofendido? Sí, sería muy incómodo, sería muy extraño. Cuando hablamos de Dios y de Enoc, debemos recordar que para este punto de la historia de la humanidad, el pecado había roto la relación completamente entre el hombre y Dios, al punto donde el hombre estaba en rebelión contra Dios. Sí. No era simplemente un córtalas para siempre, pero si nos topamos otra vez podemos ser amigos. No. El hombre estaba en rebelión contra Dios. Estaba en oposición. Cuando hablamos que Enoc caminó con Dios, claramente está implícito que tuvo que haber una reconciliación. Enoc fue reconciliado con Dios. Entonces, primero, reconciliación. Segundo, correspondencia. Es una cosa estar reconciliado con alguien, pero nosotros, y no me vas a dejar mentir, somos personas difíciles y complicadas innecesariamente. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción, todos somos difíciles, todos podemos ponernos de genio, todos somos enojones, todos somos orgullosos, todos somos egocéntricos, todos, ¿sí? Y si decimos que no, aguas, porque eres más egocéntrico, ¿sí? Y muchas veces reconciliar para nosotros significa nada más confrontar ese asunto incómodo o esa como situación, aclarar lo necesario, cada quien por su lado. ¿Sí? Y ya ni te topo porque si te vuelvo a ver, me voy a volver a enojar aunque ya estemos bien. Eso no es reconciliación. La reconciliación que vemos en Enoc no fue meramente excusar lo ocurrido y ahí queda el asunto. Hay una consecuencia, hay un siguiente paso después de la reconciliación. No solamente Enoc fue reconciliado, ahora había pasado de estar en su contra a estar en su favor. Había pasado de estar en rebelión a caminar con Dios. ¿A qué me refiero? Enoc ahora estaba en línea con quien Dios era. La naturaleza de Dios y la de Enoc no eran contrarias, eran correspondientes. La naturaleza divina, la santidad del Dios Santo, fue impartida a Enoc de tal manera que podían estar en comunión. Es el pecado lo que separa al hombre de Dios. Y un pecador no puede caminar con quien es santo. Pero un hombre que ha sido santificado
camina con quien le santifica. Entonces llevamos dos: reconciliación y correspondencia. Un pecador no puede caminar con quien es santo. Un hombre que ha sido santificado camina con quien le santifica. Lo tercero es voluntad. Vamos a seguir en correspondencia, pero como con un subtítulo. Ahí abajita de correspondencia vamos a hablar de la nueva moral y ética. La correspondencia decimos que Enoc fue santificado. La santidad o esta santificación se ve manifestada en la moral y ética de Enoc. El caminar con alguien bajo su dirección implica seguir esa dirección. Dios no camina fuera del camino de la santidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Puede Dios no ser santo? No. El camino de Dios es el camino de la santidad. Entonces Dios camina en santidad. Por ende, alguien que camina con Dios debe de caminar en santidad. Si no camina en santidad, no está caminando con Dios. En 1 de Juan 1:6 leemos que dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Caminar con Dios implica abandonar el camino del hombre. Implica abandonar nuestro camino y los caminos del mundo y seguir el camino de Dios. Esto quiere decir que todo lo que pensábamos nosotros como bien o mal no vale. No importa, porque vamos a seguir el estándar que Dios define de bien y mal. Si decimos que donde habita Dios no puede haber pecado, quien camina con Dios no puede caminar en pecado. El caminar con Dios de Enoc implica que Enoc estaba alineado y caminando bajo la moral y la ética de Dios, no la del mundo. A la luz de lo que vemos en Génesis 4, sabemos que la maldad estaba creciendo exponencialmente, y a pesar de esto, Enoc no se conforma al mundo, sino que se conforma a Dios. Entonces, para que no digas, no, es que Enoc vivía en tiempos más fáciles. Es que no había tanta maldad en Enoc porque pues era como maldad local. Si se iba a otro lado del mundo, seguramente ya podía vivir en santidad bien fácil. Así cualquiera. Ahora sí, pasamos a voluntad. ¿Quién debía conformarse a quién? ¿Quién debía ser reconciliado con quién? ¿Quién tenía necesidad? Enoc tenía necesidad. Dios no necesita nada. Y Dios no necesitaba reconciliarse con Enoc. ¿Sí? Dios no le debía nada a Enoc. Dios no le debe nada a nadie. Enoc era el que necesitaba reconciliación. En el comienzo de la creación, cuando vemos en el jardín del Edén que el hombre fue colocado ahí con la capacidad de decidir entre obedecer a Dios o rebelarse contra Él. El hombre estaba en un estado, vamos a llamar, neutro. No había ninguna inclinación a pecar. Y si queremos decir que había una inclinación, debía ser una inclinación a obedecer a Dios. ¿Por qué? Pues Dios literalmente le dio un jardín lleno de todo lo que el hombre necesitaba. La voluntad es un elemento importante y crucial para caminar con Dios. Como mencionamos antes, caminar con Dios implica abandonar el camino propio. Esto no se puede hacer meramente por accidente. No abandonas tu propio camino meramente por, me equivoqué de camino y estoy caminando con Dios. No pasa, ¿sí? Es una decisión. Enoc decidió someter su voluntad a la de Dios. Dios no obligó a Enoc. Dios no obliga a nadie a caminar con él. En el Salmo 48, versículo 8, dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Y de aquí quiero que notes esta parte. El salmista está expresando deleite, disfrute. Es decir, está haciendo algo porque lo disfruta, porque quiere hacerlo. Arthur Pink decía: si entonces caminamos con el Señor, debe de haber voluntad y disposición de nuestra parte. Si no hay voluntad y disposición, no vamos a caminar con Dios.
Enoc no hubiera caminado con Dios si no fuera porque había voluntad y disposición. Entonces llevamos 3: reconciliación, correspondencia, voluntad. La siguiente sería progreso. La misma idea de una caminata expresa que hay un avance en cierta dirección. Estamos en lo mismo, ¿no? No sería lógico ni razonable decir voy a caminar con alguien y luego después de 1 hora, sí, a la salida, así a la puerta de la casa todavía. No, estamos caminando. Eso no es caminar. Eso no es una caminata. Enoc caminó durante más de 300 años con Dios. ¿Piensas tú que al final de sus 300 años estaba en el mismo lugar que al principio? Considera esto. A lo largo de 3 años, ¿qué tanto has cambiado tú como persona? La forma en la que piensas, la forma en la que actúas, la forma en la que hablas, la forma en la que te vistes, si tu corte de cabello, si estás más flaquito, más gordito, más cachetón, menos cachetón, más morenito, más blanquito. ¿Qué tanto has cambiado tú como persona? ¿Cuánto más crees que cambiaría Enoc a lo largo de 300 años? Spurgeon mencionaba, al final de los 300 años, Enoc disfrutaba más, comprendía más, amaba más, había recibido más y podía dar más, porque había avanzado en todos los aspectos. Un hombre que camina con Dios necesariamente crecerá en gracia y en el conocimiento de Dios y en semejanza a Cristo. Una caminata de 300 años con una persona, sin lugar a dudas, inevitablemente, llegaría al punto donde ambas personas se conocen de pies a cabeza. De la forma que llegas a conocer a alguien con quien pasas mucho tiempo, sabes cómo piensa, sabes qué caras hace, sabes distinguir si está enojado, si está molesto, si está triste, si está feliz, si está emocionado. Conoces sus opiniones en temas triviales. ¿Sí? No, sí, pizza con piña. No, sí le gusta, no le gusta. No, que los Crocs. No, que dice que están feos. No, que dice que están chidos. Horchata Jamaica. Sí. Sabes ese tipo de cosas simplemente con estar pasando tiempo con una persona. Entonces, ¿qué tanto más conocerías a una persona cuando estás dedicado a conocerla? Decimos que si estamos conviviendo mucho tiempo con una persona, simplemente porque nos tocó estar con una persona. Si trabajas, a lo mejor tienes compañeros de trabajo que no serían tu primera opción de personas con quien relacionarte, pero pues ahí están y las llegas a conocer poco a poco. Pero ahora, ¿qué tanto más conocerías a esa persona si te dedicaras a conocerla, si tu intención fuera conocer a la persona? Cito a Arthur Pink, él decía, este es el aspecto práctico y experimental de la vida cristiana. Si queremos conocer a Dios, debemos caminar con Él. Debemos entrar en contacto vivo con Él, tener tratos personales con Él, convivir con Él. Entonces ya vamos 4. ¿Sí, 4? No, 5, ¿no? 4. Bueno, este sería el último. Progreso es El último cuarto. fue voluntad. No, progreso. Progreso es Cuarto. Vamos en el cuarto. Vamos Vamos aquí. en Navidad. Ah, ok. Vamos aquí. Estamos en el 4. Vamos a. Sí, ya. Tratos personales, convivir con Dios. Vamos en el Ok, entonces pasamos a la siguiente, que sería intimidad. La intimidad, estamos hablando de conocer a esa persona, pero no solamente de un aspecto superficial. Cuando hablamos de conocer a alguien íntimamente, no estamos diciendo nada más que nos relacionamos, que podemos hablar con esa persona a gusto, sino que, podemos ser vulnerables con esa persona. ¿Sí? Y esa persona puede ser vulnerable con nosotros. ¿Sí? ¿Qué es ser vulnerable? Que te conoce como eres, que nos puede dañar. sabe tus puntos débiles. Estamos expuestos. que te conocen lo que te gusta. Estamos expuestos. Más fuerte en talento. Yo lo definiría también así como Chuchu menciona, que te puede dañar, ¿sí? Que puede lastimarte.
En el libro ¿cómo se dice? Desenredando las emociones. Literalmente lo empecé a escuchar porque me lo recomendaron. Y literalmente empieza. Estaba escuchando el audiolibro, ¿no? Amar es ser vulnerable. Pero es verdad. Amar es estar dispuesto a que las personas te lastimen y tener también esa confianza de depender de ellas para que no lo hagan. Si no somos vulnerables, no estamos amando ni dejándonos amar. Y entonces cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de esta característica que no está en todas nuestras relaciones. Podemos estar con una persona y conocerla muy bien, pero puede que no exista una intimidad. Puede que con esa persona no queramos ser vulnerables. Entonces llevamos 5. ¿Qué son? Reconciliación. Voluntad. Progreso. Intimidad. Ser Intimidad. vulnerables. No, intimidad es ser vulnerable. Intimidad es vulnerabilidad. Ajá. Y por último, hablamos de influencia o imitación. Imitación. Una parte importante de este progreso es la notoriedad del progreso. Si decimos que una persona caminó 10 kilómetros de un maratón y después de 5 horas está a unos metritos nada más de donde empezó, ¿caminó 10 kilómetros? No. Si decimos que caminó 10 kilómetros, ¿dónde va a estar? En otro lado. Pues hasta allá. No va a estar enfrente de ti, va a estar hasta allá. Se nota que caminó 10 kilómetros. Existe un cierto concepto en la... No sé si es psicología, yo lo leí en un foro de ciencia, entonces no sé qué tan ahí se cruce, pero está muy interesante. Hay un concepto que se conoce como el efecto camaleón. Seguramente te ha de sonar a cierto grado. Y se define así: la imitación no consciente de las posturas, gestos, expresiones faciales y otros comportamientos de los compañeros de interacción, de manera que el comportamiento de uno cambia pasiva e involuntariamente para coincidir con el de los demás en el entorno social actual. En otras palabras, imitamos lo que hacen los que nos rodean sin darnos cuenta. Y no me puedes decir que esto es algo falso, porque todos lo hacemos. Todos empezamos a hablar como habla otro, todos empezamos a hacer el mismo chiste que hace otro, todos empezamos a, no sé, incurrir en los mismos temas que incurre otro, ¿sí? Mover las manos como mueve el otro, hacer las mismas expresiones que hace otro, ¿sí? Son cosas que hacemos, son simplemente cosas que hacemos, y mientras más tiempo pases con una persona, más se te van a pegar como estos detallitos. Me ha tocado muchas veces que he conocido a personas que están tanto tiempo juntas que se ríen igual. Se ríen igual. Sí, pero se tienen como la misma risa así peculiar, particular. Sí, igualitas. Y no es como que desde antes ya se rieran igual, sino que conforme fueron pasando tiempo juntos, empezaron a reírse de la misma forma. Sí. Y no se dan cuenta hasta que alguien les dice: ¿te has dado cuenta que te ríes igual que...? Y entonces, no es cierto. No, sí es cierto. Sí. Ese es el efecto camaleón. ¿Y cómo crees que ocurre esto? Cuando pasamos tiempo con alguien o con alguienes. ¿Qué importa esto? ¿A qué viene? ¿Sí? Todos nosotros estamos influenciados por quienes nos rodean. A cierto grado estamos moldeados por quienes nos rodean de una forma pasiva. Cuando hacemos los mismos gestos, nos reímos parecido, repetimos las mismas frases o expresiones, es una consecuencia directa de pasar mucho tiempo con una o con varias personas. Si pasas 300 años con la misma persona, ¿qué crees que va a ser el resultado? Ya no se va a distinguir, ¿verdad? La misma persona. Voy a juntar más con personas güeras, a ver qué pasa. Es más fácil que ella se parezcan a ti. Se pega más, ¿verdad? El dominante se pega más, ni modo. Pero entonces hablemos de Enoc otra vez. Enoc pasó 300 años caminando con Dios. ¿Quién crees que se va a parecer más a quién? ¿Dios a Enoc o Enoc a Dios? Sí. ¿Cómo se manifestaba esto en Enoc?
Enoc estaba tan influenciado por Dios en este caminar que caminaba con Dios. Caminaba tanto con Dios que caminaba con Dios. Es como redundante, pero es verdad. El simple hecho de estar tanto tiempo con Dios hacía que se pareciera más a Él. Y en ese parecerse más a Él, caminaba más con Él. Y otra consecuencia de este caminar o de este pasar tiempo es algo que encontramos en Judas, versículos 14 y 15. Enoc predicaba sobre el juicio de Dios sobre los impíos. Enoc testificaba de la forma que tú y yo, cuando tenemos un amigo o una amiga o algo por el estilo, hablamos de esas personas porque son personas que para nuestras vidas son relevantes. No son accidentales, son relevantes. Para Enoc lo más relevante en su vida era Dios. Y entonces testificaba de Dios. Entonces, 6 implicaciones: reconciliación, correspondencia, voluntad, progreso, intimidad, influencia / imitación. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con nosotros? Aquí estamos hablando de Enoc. Estamos hablando de uno de 2 casos extremadamente, pues voy a decir especial. Sí, 2 casos excepcionales. Solamente se menciona 2 veces en la Biblia. Entonces, ¿caminamos nosotros con Dios? Todas estas implicaciones que acabamos de ver son los que conforman el caminar con Dios. Y la pregunta que resulta de esto es, ¿qué debemos y cómo podemos hacer esto? Si regresamos a Enoc, la pregunta sería, ¿cómo pudo Enoc hacer esto? ¿Cómo pudo Enoc caminar con Dios? ¿Cómo puede un hombre pecador caminar con Dios? Y la respuesta es, no puede. Es justamente en esta respuesta que encontramos nuestra mayor similitud a Enoc. No nos parecemos a él porque yo camino con Dios y Enoc caminó con Dios. Y pues, sí. Porque sí, o sea, en el recuento no dice, pero dice Enoc caminó con Dios y Marcos estaba ahí al lado también. No dice eso. Nos parecemos a él porque tanto él como nosotros somos pecadores, incapaces de agradar a Dios. Y entonces, ¿cómo fue que Enoc caminó con Dios? Si me acompañan por favor a Hebreos 11, versículos 5 y 6. Seguramente ya lo has leído. Te ha de sonar. Versículos 5 y 6. ¿Hebreos qué? Hebreos 11, versículo 5. Primero el 5. 11, 5. Ese es 5. Si lo tienes, lo puedes leer, por favor. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario Hasta ahí. ¿Qué? ¿No así? Sí, pero el 6 es nada más despacito. ¿No? Bueno, Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay ley, crea que le hay, y que es galardonado de los que le buscan. okay. Gracias. Entonces, primero, versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo. Antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo pudo Enoc caminar con Dios? Por la fe. Por la fe. No fue por otra cosa más que la fe lo que permitió que Enoc caminara con Dios. Es la misma fe que permitió que Enoc caminara con Dios, la que hizo a Enoc caminar con Dios. No fue Enoc en sus fuerzas, no fue porque tenía una voluntad muy fuerte de acero inquebrantable. Es por la fe que le fue dada. Fue por la fe en Cristo y en su obra. Una vez que puesta su fe en Cristo y en su obra, comenzó a caminar con Dios. La fe lo hizo mantenerse caminando con Dios. Es la fe lo que trae como consecuencia este caminar con Dios. El autor de Hebreos claramente afirma 2 cosas en los versículos 5 y 6. La primera es que por la fe Enoc caminó con Dios. Y la segunda es que sin fe no hubiese sido posible. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Aterrizando entonces, ¿qué es caminar con Dios?
El caminar con Dios es producto de la fe. Su fe en Cristo, en la promesa de un Salvador que pisaría la cabeza a la serpiente, fue lo que llevó a Enoch a esta caminata de 300 años con Dios. Ligon Duncan decía: la fe es el instrumento por el cual primero recibimos los beneficios del Evangelio, pero la fe es también un instrumento primordial del Espíritu Santo en nuestro crecimiento continuo en gracia. No terminamos con la fe cuando primero profesamos fe en el Señor Jesucristo. Comenzamos con la fe. Cuando hablamos de fe, hay dos preguntas que tienes que hacer. La primera es: ¿tienes fe? ¿Crees en la obra de Cristo? ¿Crees en el pecado? ¿Crees en un Dios creador? ¿Crees en un mundo que era bueno, que era perfecto, donde no había sufrimiento? ¿Crees en todo eso? ¿Crees que eres un pecador que necesita salvación? ¿Crees que solamente Dios puede salvarte? ¿Crees eso? ¿O para ti es simplemente pues es que lo dicen? O sea, creo en eso como creo en el, no sé, en el monstruo de las nieves o en el Yeti. O sea, pues sí, ¿no? Lo dicen. Creo en ese como creo en Pie Grande, sí. ¿Crees? ¿O simplemente es algo que está ahí en tu mente? Y la segunda es: ¿qué consecuencia tiene esta fe en tu vida? Cuando vemos a Enoch, la consecuencia de la fe de Enoch fue: caminó con Dios. Estas implicaciones son en realidad consecuencias de la fe en la obra de Cristo. Es por la obra de Cristo que somos reconciliados y hechos partícipes en una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Es decir, es por la fe que hay reconciliación y correspondencia. Es por la obra de Cristo que podemos estar en línea con la moral y la ética de quién es Dios. Es por la obra de Cristo que nuestra voluntad ahora no está atada al pecado y somos capaces de obedecer y someternos a la voluntad de Dios. No sé si recuerda esto que el pastor Aaron decía, mencionado bastantes veces, del estado del hombre. ¿Sí? No puede no pecar, y pasamos a puede no pecar. ¿Sí? Es por la fe que pasamos de no puede no pecar a puede no pecar. ¿Sí? Es la fe lo que precede a todas estas consecuencias. Y no solamente nos otorga todo esto, sino que nos lleva a un progreso, nos lleva a una intimidad, nos lleva a ser influenciados, nos lleva a imitar con Dios, ¿sí? Nos lleva a conocer más a Dios cada día, a crecer en gracia y en santidad, a amarle más y aborrecer al mundo, a desesperarnos más de nosotros mismos y depender más de Dios. Y entonces, todo esto que vemos del camino Enoch con Dios son consecuencias directas de la fe. La pregunta antes de que digas yo voy a caminar con Dios o yo no voy a caminar con Dios o no, yo estoy caminando con Dios es: ¿tienes fe? ¿Crees en todas estas cosas?